Buenos días, hermanos. Les saludamos desde Lerma, de Villada, en el Estado de México. Y le pido a Dios que me ayude a predicar su palabra con temor y temblor, porque vamos a hablar acerca de su fidelidad. Su fidelidad es algo que es inherente de su naturaleza, de nuestro Dios. Y yo quiero orar para pedir esa unción de parte de Dios, pero también quiero orar para que tú también, ahí donde tú te encuentras, Dios a través del Espíritu Santo abra tu entendimiento y puedas comprender esta palabra, para que en este tiempo de aflicción tú tengas esa esperanza en quien es fiel, en quien prometió todo lo que está aquí escrito, para que tú no veas las circunstancias que hicieron hundir a Pedro cuando Jesús le estaba hablando que saliera de la embarcación y le dijo, ven. Comenzó a caminar el agua, pero él comenzó a ver las circunstancias, el viento y las olas, y comenzó y se hundió. Por eso nosotros tenemos que tener la firmeza y la seguridad de que todas estas promesas, el que las dijo, no es posible, de ninguna manera va a poder ser de que Él se retracta de nada de lo que Él ha dicho. Todo lo que Él ha dicho se hará porque Él es fiel. Dios es fiel. Y vamos a orar. Y yo quiero leerte una palabra y quiero orar con esta palabra en el versículo 23 del Salmo 118, que dice: de la parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Su fidelidad nosotros lo podemos ver donde quiera que tú voltees. Si volteas al cielo, verás su fidelidad. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora yo levanto mis manos en señal de rendición, porque yo sé que tú nos vas a hablar a través de esta palabra. Nos vas a hablar y vas a darnos a conocer muchas cosas que quizás muchos de nosotros desconocemos de tu naturaleza. Te pedimos, Señor Jesucristo, que te manifiestes en poder en medio del pueblo de nuestro Padre Celestial, porque tú eres el príncipe de los pastores. Tú eres el que manifiesta una iglesia donde quiera que están 2 o 3 congregados en tu nombre, porque ahí tú estás en medio de ellos y de nosotros. Espíritu Santo, tú eres el que nos ha unido a este cuerpo de Jesucristo, y nos has unido tan fuertemente que el hombre y las falsas doctrinas no nos pueden separar, porque ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Padre, dejamos este tiempo en tus benditas manos, y que sea tu perfecta voluntad obrando en cada corazón, porque yo estoy seguro que ya has preparado de antemano la tierra donde se ha de sembrar esta poderosa semilla, para que en el tiempo, cuando regrese Jesucristo, Él encuentre un abundante fruto para que te lo pueda entregar a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir contigo se llama: por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. La fidelidad que emana Jehová Dios, que ha estado, y Él la estableció en algo muy firme y sólido, que es Jesucristo, la roca inconmovible, la piedra angular, que cuando Él vino lo desecharon, pero que ahora es la roca inconmovible en la cual nuestras vidas están cimentadas. No hay nada, no existe nada fuera de Él, porque todo está en Él, en nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 118, en el versículo 22 y versículo 23 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces vemos allí que esto viene de parte de Jehová Dios. Él depositó toda su fidelidad en Jesucristo. La fidelidad es inmutable porque no cambia.
porque su palabra que salió de su boca tendrá que producir un fruto, porque no volverá a él vacía. Tiene que producir un fruto. Y hará, como dice en el libro de Mateo 21, 42 al 44, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. La fidelidad inquebrantable de Jesucristo, Él sabe muy bien quiénes de nosotros vamos a producir fruto con el santo evangelio que nos ha confiado a nosotros. Él sabe muy bien quiénes son los que producen fruto, porque el evangelio que predicamos debe de producir frutos. Y el fruto no se refiere a llenar iglesias, el fruto se refiere a que vengan personas a los pies de Cristo en el arrepentimiento genuino y que den esos frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Ese es el fruto que debemos de dar. Pero muchos han malinterpretado esto porque quieren llenar las iglesias. No ese es el fruto. El fruto es que nosotros vayamos y conquistemos almas para Cristo, no para una iglesia, porque las iglesias no salvan. El que salva se llama Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Es verdad que Él nos manda que nos congreguemos, pero el que nos congreguemos en un lugar, ese lugar no encierra la presencia de Dios. Él quitó eso ya de hace mucho tiempo cuando Él murió y rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y entonces estableció un nuevo templo no hecho por manos de seres humanos. Se llama el cuerpo donde habita el Espíritu Santo. Allí es el templo de Dios. Quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice Dios que es fiel. Dios es alguien en que nosotros podemos confiadamente apoyarnos y tener la confianza total de que eso que confiamos de Él nunca, jamás va a fallar. Nuestro Padre Celestial es firme en su voluntad de cumplir sus promesas y en llevar a cabo lo que ha dicho. Cuando nuestro Padre Celestial dice que hará algo, no hay ninguna cosa que pueda estorbar para que Él no lo haga. No hay obstáculo que pueda impedirle realizar lo que ha dicho que haría. Una vez que nuestro Padre Celestial habla, es imposible que esas palabras regresen sin completar la tarea para la cual fueron enviadas. Dice en el libro de Isaías 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Él cumple fielmente su palabra. Dios dice y suceden las cosas. Él dice algo y rápidamente Él hace cosas. Lo que Él dice se hace. En Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tenemos la responsabilidad de permitir que la palabra de Dios explote en nuestro corazón, porque si no explota, esto no va a haber un cambio. La explosión, una vez yo prediqué acerca del Big Bang y tiene que explotar en nuestras vidas, tiene que explotar en tu corazón, porque si la palabra de Dios no hay una explosión, no hay un cambio en ti. Tiene que explotar. La palabra de Dios, para que haya un cambio, tiene que
explotar en ti. Y esa explosión produce cambios. Y donde quiera que haya habido una explosión, hay cambios. Porque un terreno donde están buscando minas que buscan oro, plata, piedra preciosa, en esa explosión, ese terreno geográficamente jamás vuelve a ser el mismo. Y tu corazón necesita explotar la palabra de Dios para que tú no vuelvas a ser el mismo. Esa es la fidelidad de Dios. Pero si la tomas de una manera pasiva, esa palabra que no explotó, entonces no hay cambios. Porque entonces dice la palabra de Dios, ustedes son más que oidores y no hacedores de la palabra. Dice en el Salmo 92, versículo 2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. La palabra de Dios nos dice de que cada mañana, nuevecitas, nadie ha estrenado lo que tú estrenas cada mañana. Pero ¿sabes qué? Cada noche la fidelidad se manifiesta en tu vida, porque Jehová Dios no sabe fallar y te hace descansar. Y cuando tú estás reposando, durmiendo, Dios sigue trabajando en tu cuerpo, restaurando cada célula, dándote nuevas fuerzas. Su fidelidad, cuando tú despiertas con una nueva fuerza, porque Dios trabajó en tu vida por su fidelidad. Y muchas veces nos levantamos pensando de que lo merecemos todo, y no es así. Es la fidelidad de Dios, como dice aquí en el Salmo 92, 2. Tu fidelidad cada noche. La fidelidad de Dios hace que tu vida se restaure cada noche, para que cada mañana tú veas esa nuevecita misericordia y puedas abrir los ojos. ¿Sabías tú que hoy en este día muchos ya no abrieron sus ojos? Pero la fidelidad de Dios hizo que tú pasaras una noche agradable y ahora en esta mañana despertaras gracias a su misericordia. Tenemos un gran ejemplo en la vida de Josué, de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Vamos a este ejemplo porque Josué se concentró en la fidelidad de Jehová Dios, la cual lo llevó a la tierra prometida que ahora ellos poseían. Pues él no decía, todo lo que Dios ha prometido, no ha faltado ni siquiera una. Todo lo que él ha dicho, todo se ha cumplido. Quiero que me acompañen al libro de Josué, capítulo 23, versículo 14. Y dice la palabra, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todos os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Allí está la fidelidad que reconocía Josué ante el pueblo. La fidelidad de Jehová Dios. Sin embargo, Josué conocía algo más cerca de la fidelidad de Jehová Dios. Esto es el otro lado de ella, cual muchos no están conscientes hoy. Porque muchos creen de que la fidelidad de Dios y se basan en que todos los días se levantan porque creen que tienen huesos, piernas, pero muchos que tienen piernas no se levantan ni caminan. Es la fidelidad de Dios. Y Josué reconocía eso y quería que el pueblo reconociera eso. Y hoy Dios quiere que tú reconozcas de que la fidelidad de Dios, por la fidelidad de Dios, tú estás en pie. Y eso Josué lo estaba predicando al pueblo, de que no caminara con todo, que ellos se creían que tenían el derecho a todo eso. Y no era así, era por la fidelidad de Dios, porque dijo que les iba a dar una tierra donde manaba leche y miel, y la fidelidad de Dios, lo que él dijo, así fue. Y Josué les estaba haciendo ver esto a las personas, porque el pueblo de Dios, y todavía nos creemos como que Dios tiene la obligación de darnos todo, y no es así. Dios nos da todo por la fidelidad y por amor a su nombre.
por eso nos los da. Porque si nosotros vemos que por nuestras obras, ¿cuáles obras? Dice la palabra de Dios que todas nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Entonces no es por nuestras obras, es por fidelidad a su nombre. Porque su nombre es santo. Santo, santo es el nombre de Jehová Dios. Dice en Josué 23, versículo 15 y versículo 16, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Si traspasáis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinados a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esa buena tierra que Él os ha dado. La fidelidad de Dios es hacer todo lo que Él ha dicho, pero también lo bueno, pero también Él ha establecido juicios si nosotros estamos en desobediencia. Y Él es tan bueno que nos ha dejado las Sagradas Escrituras para que en estas Sagradas Escrituras nosotros podamos ver aquellas advertencias que nuestro Padre bueno, Jehová Dios de los ejércitos, nos dice de que cómo debemos caminar delante de sus ojos para que no te vaya mal, para que te vaya bien. Entonces nosotros desobedecemos. ¿Y quién es el culpable? Los desobedientes, porque Jehová es bueno y nos advierte para que nosotros no caigamos. Él pone al cielo y a la tierra de testigos, te pone entre la vida y la muerte y te dice todavía, escoge, pero escoge la vida. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. En otras palabras, del mismo modo que Jehová Dios es fiel para cumplir las bendiciones por la obediencia y también al mismo tiempo las maldiciones por la desobediencia. Jehová Dios es fiel para hacer ambas cosas, porque Él lo dice. Y cuando Él lo dice, no hay nada que se pueda retroceder. Porque si nosotros estamos en desobediencia, pisando las Escrituras cuando Él nos ha advertido que no caminemos por ahí, entonces tendremos los juicios. Jehová Dios es fiel. Y Jehová Dios también, cuando nosotros estamos en desobediencia, porque Jehová Dios es fiel, por esa razón nos va mal. Porque Jehová Dios es fiel. Y nosotros en desobediencia buscamos esas piedras de tropiezo. Es por esa razón de que nos va mal, porque estamos en desobediencia. En Isaías capítulo 63, versículo 8 al versículo 10 dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Porque Jehová Dios dice por medio del profeta Isaías estas cosas. Entonces nosotros, si nosotros queremos un Dios que Él vele por nosotros, obedezcamos lo que Él nos está pidiendo, que le obedezcamos. Si no queremos que nos vaya mal, obedezcamos a Dios. Busquemos la fidelidad de Dios, porque tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, mis hermanos. En Isaías 63 ahora a Él nos está diciendo que ciertamente somos su pueblo. Y si somos su pueblo, entonces Él nos ama y nos ama de una manera sobrenatural. Y Él siempre nos va a cuidar de muchas cosas para prever que no nos vaya mal. Cuando Él dice que Él extiende sus alas y nos pone bajo su sombra, bajo sus alas, es porque no a todo mundo, si
si Dios está cubriéndote es porque te ve que tú estás en obediencia. Las promesas de Dios no son para las personas que están en desobediencia. Las promesas de Dios son para aquellos que están en obediencia. Ciertamente Dios va a guardar a aquellos y no va a tocar tu morada siempre y cuando tú y yo y todo aquel que esté en obediencia. Verdaderamente Dios es fiel para que no toque tu morada. Pero no es posible que puedas tú proclamar la bendición de que no toque tu morada esto que está pasando en la pandemia cuando tú estás en desobediencia. No lo creo. Esa promesa no es para ti. Las promesas son para los que están en obediencia. Estamos hablando de la fidelidad de Dios. Y en este libro sagrado nos dice de que nosotros tenemos que guardar su palabra, porque ¿para qué le llamamos Señor, Señor si no hacemos lo que Él nos manda? Él es Señor y Señor de aquellos que estamos en obediencia. Estamos en rema, nos estamos esforzando por agradarle a Él. Cuando vino Jesucristo, Él nos puso un ejemplo y un ejemplo a seguir, porque Él hizo todo lo que le agradaba al Padre. Aun cuando Él era Emmanuel, Dios con nosotros, Él siempre hacía la voluntad del Padre. Y nos dejó ese ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. En Jeremías capítulo 11, versículos 7 y 8 dice: porque solamente protesté a vuestros padres el día que le hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras imaginación de su malvado corazón. Por tanto, trataré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Nosotros estamos obligados a cumplir el pacto de Dios. Y si no lo cumplimos, encontraremos juicios. Encontraremos enfermedades, encontraremos condiciones muy mal para nuestra vida. Si no es que podemos perecer en ese intento de hacerlo como nosotros queremos las cosas. No se le obedece a Dios como tú quieres, como tú piensas. Se le obedece a Dios como está escrito. La fidelidad de Dios, de Jehová Dios, en estos tres versículos, la fidelidad y la infidelidad se hallan en contra. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al versículo 13. La palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo porque su naturaleza, parte de su naturaleza, es ser fiel. Por eso es que Él no se puede negar a sí mismo. Porque a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanecerá siempre fiel. ¿Cuántas veces hemos sido infieles a Jesucristo? Pero qué bendición es levantar nuestros ojos y ver que Él es fiel cuando las cosas en todo momento, en nuestra desobediencia, a pesar de nuestra desobediencia, nosotros sentimos que Dios sí es fiel y nos sigue bendiciendo. Porque no, hasta aquí no nos ha faltado el pan, el techo, el calzado, el vestido. Siempre Dios es fiel porque nos compara como las aves del campo que no siembran ni ciegan, pero no les falta porque Dios, nuestro Padre, tiene cuidados. ¿Cuánto más a nosotros que somos lo mejor de su creación? Su fidelidad es grande y tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial porque Él ciertamente cuida de nosotros. Y esa palabra tenemos que confiar de que el que lo está diciendo es alguien que no puede ir en contra de lo que Él dijo, porque su naturaleza y su fidelidad nos muestra de que si Él lo dijo, Él lo hará. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso es lo que tenemos que confiar, que Jehová Dios es Dios, Dios fiel.
Y esa fidelidad, nosotros no tenemos un Dios que se retracta, sino es un Dios en la fidelidad. La fidelidad es una cualidad esencial de su naturaleza, de nuestro Padre Celestial. Está íntimamente relacionada con esta verdad. Esa fidelidad está íntimamente porque todo lo que está aquí escrito es palabra de Dios. Y es por eso que nosotros no podemos de ninguna manera aceptar algo que nos están enseñando y que no lo podemos ver escrito. No lo aceptamos, lo rechazamos con todas nuestras fuerzas, porque solamente la fidelidad de Dios es todo lo que está escrito. No podemos aceptar ninguna otra religión que nos traiga algún pensamiento o algún razonamiento humano, porque eso se sale de la fidelidad de Dios. Lo que está escrito es lo que nosotros creemos que Dios ha dicho, como dijo en el libro de Isaías, y hará el efecto para la cual lo ha enviado. Si nosotros queremos proclamar una bendición, una promesa, tendremos que alinear nuestra vida de acuerdo a esta sagrada escritura. Dice en el Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es decir, es tan inmutable hasta encima de la comprensión infinita. Por eso habla el Salmo 36, que Jehová, Dios, llega, su misericordia, su fidelidad alcanza hasta las nubes. Es infinita, porque Dios no podemos decir que tiene un límite en su fidelidad. Es ilimitada. Bendita fidelidad de nuestro Dios. Bendita fidelidad de nuestro Dios, porque lamentablemente si nosotros nos salimos de la fidelidad de Dios, ya fuéramos muertos, hubiéramos sido consumidos. Vamos a ver en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Vamos a ver 3 aspectos de la fidelidad de Jehová Dios. Claro que hay muchísimos más, pero quiero que vayamos a ver solo 3 aspectos de la fidelidad de Dios. La primera es que nuestro Padre Celestial es fiel al proteger a su pueblo. Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 4 al 9, dice la palabra de Dios así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, nos está hablando para que nuestra fe en Jesucristo nos dé la absoluta seguridad de la salvación, y que se basa en quien lo está diciendo. Porque toda la Escritura, toda la Sagrada Escritura es inspirada solamente por el Espíritu Santo, pero el único autor es Jehová Dios de los ejércitos. Todo lo que está aquí, Él lo dijo, y todo lo que está aquí, Él lo hará. Por eso cuando leemos aquí, el cual también os confirmará hasta el fin, nosotros tenemos que cimentar nuestra vida y confiar que Dios lo dijo, y yo camino buscando mi salvación, no salirme ni a derecha ni a izquierda de lo que Dios ha prometido, en obediencia. Eso es lo que yo tengo que hacer y lo que tú tienes que hacer. Busquemos, mis hermanos, la salvación, guardar nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Dice en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 y 4,
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros, ¿cómo vamos a adquirir la naturaleza divina? Por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y si nosotros estamos buscando el conocimiento a través de las mismas Sagradas Escrituras, pero a través de una doctrina que no sea la doctrina de Jesucristo, entonces tú no estás buscando un conocimiento que te va a llevar a participar de la naturaleza divina, te va a llevar a ese conocimiento a participar de la naturaleza de esa doctrina. Para poder tener la naturaleza divina tendrías que ser capacitado, entrenado, adoctrinado, todo a través de la sana doctrina de Cristo para que tú seas participante de la naturaleza divina. No hay de otra, mis hermanos, porque el conocimiento tiene que ser certero para poder participar en la naturaleza divina. Si tú eres entrenado a través de una religión, de una denominación, tú tendrás participación solamente, no de la naturaleza divina, sino la naturaleza de esa religión. Es claro, la palabra es clara. Yo creo que para poder ser participante de la naturaleza divina, pues tienes que ser entrenado de la sana doctrina de Cristo. Porque la religión que quizás tú estás defendiendo no es una religión bíblica, porque Jesucristo no fue enviado para establecer religiones, ni iglesias en falsas enseñanzas. Él fue enviado para establecer la sana doctrina de Cristo, de acuerdo a 2 de Juan 1:9. Y las otras religiones no tienen sustento bíblico. No lo tienen, punto, no lo tienen. Y si tú estás siendo discipulado, tu naturaleza no va a ser divina, tu naturaleza va a ser de acuerdo a la doctrina que tú estás creciendo en ella. Como siempre, mis hermanos, estoy a tu disposición para extenderme más en este tema. Escríbeme, háblame y tocaremos este tema para poderte llevar a mucho más contexto, para darte saber de que cualquier religión a la que tú te refieras no es bíblica. No es bíblica, no es participación de la naturaleza divina. En el Salmo 119, vamos a ver en segundo lugar que Jehová Dios es fiel al disciplinar a los suyos. Bendito Dios, porque cuando nosotros recibimos una disciplina de nuestro Padre Celestial, eso es una gran señal de que somos parte de su familia. Eso nos debería regocijar mucho, porque a muchas personas Dios no los disciplina porque no los considera sus hijos, pero a aquellos que Él ama nos considera sus hijos, y es una gran bendición el que tú te sepas que Dios te está disciplinando. Esa es una gran ventaja para ti, porque perteneces a la familia celestial de Jehová Dios. Dice en el Salmo 119, versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Bendito Dios cuando tú sientes la mano de Dios que te está castigando. Alabado sea Dios, alabado sea Jehová Dios, bendito sea su nombre. Si tú estás siendo disciplinado, glorifica el nombre de Dios, glorifica el momento que Él te escogió y te apartó para pertenecer a la sagrada familia de Jehová Dios de los ejércitos. En lugar de murmurar, en lugar de estar renegando, ¿por qué a mí? O haciendo cuestiones, glorifica a Dios, porque no te llamó por tus obras ni por los méritos, los cuales no tenemos ninguno. Te llamó solamente por amor a su nombre. Y si tú eres un elegido que te está disciplinando, alaba a Dios.
Da gracias por su fidelidad. Da gracias a Jesucristo. Da gracias al Espíritu Santo. Da gracias por la palabra. Da gracias por la sana doctrina de Jesucristo. Da gracias porque tienes hermanos en Cristo Jesús. Da gracias por el Espíritu Santo que te ha unido, no a una iglesia, sino al cuerpo de Jesucristo. Dice en el Salmo 89, versículo 31 al 33, si profanares mis estatutos, fíjense muy bien, porque nosotros no somos disciplinados si estamos en obediencia, pero si entramos en desobediencia, por supuesto que Dios te va a disciplinar, porque eres su hijo. Pero puede muchas personas, mira, hice este pecado y no pasó nada. Pues pobre de ti, porque tú no perteneces a la familia de Dios, porque al que Dios ama, a ese disciplina. Y esa es la señal, porque podrás ver al mundo de que Dios no lo está disciplinando. Bueno, hoy vemos de que Dios se ha levantado porque está indignado y dice que va a disciplinar al mundo entero de aquellos que han puesto a Dios en una indignación. Dice en el Salmo 89, 31 al 33, si profanares mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. ¿Cuál verdad? Las Sagradas Escrituras, hermano. Y muchos falsean la verdad para que no se le vayan las personas que tienen ahí bajo su legado, bajo su autoridad. Dios te ha hecho libres. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Y en tercer lugar, Jehová Dios es fiel al glorificar a sus hijos. Fíjense de qué manera los glorifica. En primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23 y versículo 24, dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y en todo vuestro ser, el espíritu de nuestra mente, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nuestro Padre Celestial no nos trata según nuestros méritos, porque no los tenemos, mis hermanos. No tenemos ningún mérito. No hay un solo ser humano que tenga el mérito que merece la salvación. No los tenemos, pero sin embargo, nuestro Padre Celestial en su fidelidad no nos trata según nuestros méritos, sino según su fidelidad, y así como a su propósito eterno de la gracia, porque gracia significa regalo. Él nos ha dado una salvación por gracia, no por méritos, no por obras. Muchos quieren establecer la fe llevando despensas y haciendo muchas cosas, haciendo obras para producir fe. Eso jamás no va a suceder. Nunca va a suceder. Nosotros tenemos que sembrar fe y la fe va a producir obras. En Romanos 8:30 dice la palabra de Dios, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo nos glorifica Dios? A través de las correcciones cuando las necesitamos, a través de seguir creciendo con una sana enseñanza, porque lo sano denota de que tú tienes un buen alimento y el buen alimento te va a hacer crecer. Cuando no tienes un alimento bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona pues está desnutrida, no crece, no se desarrolla? Cuando está en la juventud, y no hablamos de juventud de que tengan 12 años, hablamos de la juventud en el evangelio, porque tú puedes tener 50 años y puedes ser un bebé espiritual todavía, porque no has crecido, porque solamente te has alimentado con unas falsas enseñanzas y has estado bajo el techo y la cobertura de una religión falsa. Entonces, eso a mí me dice de que tú no has crecido y sigues haciendo un bebé espiritual. Cuando tú llegues a ser joven a través de un buen alimento espiritual, entonces comenzarás a crecer y comenzará a desarrollarse muchas cosas en ti, y sobre todo la humildad, la cual nos hace mucha falta en reconocer y decir, bueno, ¿por qué me aferro tanto a que tengo
50 años en el Evangelio, cuando la verdad yo necesito ser más humilde en reconocer delante de Dios y decirle, Padre, yo necesito que tú me alimentes con esa sana palabra que salió de tu boca para que haga el efecto de crecimiento, porque Dios quiere que tú crezcas. Deja de aferrarte a esa ancla antigua de que tienes ya 50 años en el Evangelio. O no sé, 10, 20, 30, no sé. El caso es de que si tú tienes más de un año en el Evangelio y todavía no conoces estas cosas, la verdad, para mí eres una persona de un espíritu bebé todavía espiritual. Porque buscas solamente las emociones, las cosas que te mueven, hacen así como llorar, sentimientos que no te dan ningún crecimiento, solamente son emociones. Sí, lloras mucho, pero no avanzas, no creces. Entonces la palabra de Dios tiene que hacerte crecer. La palabra de Dios sana es para que tú crezcas. Dice la palabra de Dios en la fidelidad de Dios, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Tenemos que encomendar nuestras almas siempre al fiel Creador. ¿Quién es? Jehová Dios. Él es el fiel Creador. Él en su fidelidad, Él siempre va a guardar tu alma. Cuando tú estás, Él dice que su fidelidad, dice que la prueba de Él va a poner una salida a tiempo, porque Él sabe hasta dónde tus fuerzas pueden resistir. Y si tú confías en tu alma al fiel Creador, Él dará la salida a tiempo a tu vida. Tienes que entender de que Dios, si tú confías en su fidelidad, Dios estará contigo en la prueba. Él estará contigo en todo momento, porque Él es fiel. Por esa razón, porque Él es fiel. Y si Él es fiel, entonces si tú encomiendas tu alma, como dice aquí en 1 de Pedro 4:19, encomienda tu alma al fiel Creador. Si tú encomiendas, ya estoy a punto de desfallecer y encomiendo mi alma a ti, Padre. Entonces Él de verdad te dará su mano para sacarte de cualquier situación que tú estés pasando en este momento. Porque en este momento yo estoy seguro de que tú estás quizás pasando situaciones que jamás habías pasado y que ha llegado al límite de tus fuerzas y al límite de tu mente, y quizás tu fe tambalea, quizás estás en la sombra de la duda, estás en muchas cosas donde ahora en este momento tienes que encomendar tu alma al fiel Creador para que Él te dé la salida. La fidelidad de Jehová Dios es esencial para mí y para ti. Es tan esencial porque si no fuera esencial, entonces tú pudieras resolver esta situación. Si no fuera esencial la fidelidad de Dios, cualquier persona pudiera resolver cualquier problema que estemos viviendo. Pero ¿sabes qué? La fidelidad de Dios es esencial para mí y también para ti y para todos los que estamos pisando esta tierra. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso es que si Dios dijo una palabra, aunque tú no la conozcas esa palabra, Él siempre va a cumplir la palabra porque dice y escrito está, Él no puede negarse a sí mismo, porque la fidelidad de lo que Él dijo siempre hará las cosas por amor a su nombre. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones que tiene Jehová Dios. Dios es perfecto en todas las cosas. Pero una de las perfecciones que Él tiene es su fidelidad. Dice en el Salmo 89, versículo 8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, tu fidelidad te rodea. Su fidelidad lo rodea. Siempre donde se manifieste la gloria de Dios, está rodeado de la fidelidad. Cuando nosotros oramos a nuestro Padre Jehová Dios a través de Jesucristo, Él está rodeado cuando desciende en gloria en esa oración en tu vida. Créelo, que Él está rodeado de su fidelidad, que te va a beneficiar a ti en muchas cosas, aunque tú no lo entiendas, porque Él es fiel.
Él es fiel. Y aunque tú no conozcas muchas promesas de la palabra, Él es fiel y te bendecirá siempre que tú seas sincero, un corazón sincero. Que tu oración no sea nada más una oración para tapar tiempo, sino que sea una oración con un corazón constrito y humillado, dentro de la necesidad, dentro de la debilidad. Siempre Dios se va a manifestar dentro de la debilidad, siempre se va a manifestar dentro de la necesidad, pero necesita haber un corazón constrito y humillado para poder que esa gloria descienda sobre esa necesidad, gloria descienda sobre esa debilidad. Tendrías tú que manifestar para que Dios vea esa necesidad en ti, su gloria descendiendo sobre tu vida y rodeándote toda su fidelidad. Su fidelidad es esencial para nuestras vidas y nuestra existencia. ¿Sabes por qué existimos? Por su fidelidad. Por eso no hemos sido consumidos, porque Dios es fiel. ¿Lo merecemos ser borrados de esa tierra? Sí, lo merecemos. Merecíamos que nosotros deberíamos haber estado en ese tormento, en ese madero de tormento. Sí, lo merecíamos. Mas si la fidelidad de Dios lo cumplió y puso a su Hijo Jesucristo en lugar tuyo, en lugar mío. Esa es la fidelidad de Dios. En Isaías, en el capítulo 11, versículo 5, dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es como un cinto que rodea a nuestro Padre Celestial, la fidelidad, porque así lo dice en esta palabra a través de Isaías. En el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por esta razón debemos de decir con seguridad lo que dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Las ilustraciones de la fidelidad de Dios en las Sagradas Escrituras de verdad son muy abundantes. Nuestro Padre Celestial dijo después del diluvio, porque cuando se calmaron las aguas, Dios dijo en Génesis, en el capítulo 8, versículo 22, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y créeme, a pesar de que el ser humano se está acabando los ríos, las aguas, los mares, la fidelidad de Dios sigue pasando lo que Dios dijo en Génesis 8:22. Ha habido veranos, ha habido calor, ha habido frío, sementera, la siega, día, noche. La fidelidad de Dios seguirás viendo porque Dios lo dijo. Y se está viendo la fidelidad de Dios. Estamos viviendo gracias a su fidelidad. En el Salmo 92:2 dice: anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cada vez que nosotros vemos oscurecer, decimos: es por tu fidelidad. Cuando vemos amanecer, es por tu fidelidad y misericordia, Padre, que veo un nuevo amanecer. Y sale el sol porque tu misericordia es para siempre. Cuando vemos la nube que se apartan y dejan ver esa luna preciosa, debemos decirle: veo esa luna por tu fidelidad, Padre, porque tú lo dijiste en el Salmo que acaba en Génesis 8:22. Vamos a leer, por favor, en Génesis capítulo 15, el versículo 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza
y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverá acá, por aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Los siglos siguieron su curso, y los descendientes de Abraham gemían mientras cosían ladrillos en su esclavitud en Egipto. Y pasaron, dice la palabra en el libro de Éxodo que vamos a leer, pasaron 430 años. Acompáñenme a Éxodo capítulo 12, versículo 41. Dice la palabra de Dios. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Jehová Dios, hablando por el profeta Isaías, declaró esta palabra en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel sabemos que es Dios con nosotros. De nuevo pasaron los siglos, pero viniendo el cumplimiento en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo Jesús y nació de una mujer. Veamos lo que dice en Gálatas 4, versículo 4 y versículo 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios es fiel en medio del dolor que estás pasando en este momento. Porque yo sé que estás pasando por un dolor, sé que tienes aflicción, sé que tienes problemas, como todo mundo tenemos problemas en este tiempo, porque no es un problema del Estado de México o de México, es un problema mundial. Muchas familias están padeciendo hambre, muchas familias están padeciendo enfermedades, muchas familias están padeciendo porque sus familiares han muerto y se están en hospitales graves. Muchos de ustedes están padeciendo esas situaciones, pero Dios es fiel en medio del dolor. Pero el dolor nos ciega de tal manera que nos hace tambalear nuestra fe. Incluso la vida en los cristianos, cuando vemos dónde está la fidelidad de Dios y nuestra fe comienza a tambalearse. Y nosotros no podemos pecar contra Dios y pensar de que Dios es el que está fallando. Lo que está pasando allí es que tú te despegaste de la fidelidad de Dios. Si tú te aferras, si tú te sustentas en la fidelidad de Dios, Dios no te va a fallar porque Él no sabe fallar. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Solamente el infiel eres tú porque te alejaste de la fidelidad de Dios. Ahora estás solamente dependiendo a ver qué dice un diagnóstico médico. Ahora estás dependiendo de que le pongan una bomba de aire a tu familiar. Pero te has olvidado de la fidelidad de Dios. Porque muchos están atendiendo a tu familiar físicamente, pero te has olvidado de que su alma necesita ser atendida espiritualmente, y eso necesitas tú entenderlo, que la fidelidad de Dios solamente se atraviesa lo espiritual con lo espiritual. Y eso, cuando uno se aleja de la fidelidad de Dios, quizás perdiste el trabajo, pero ahora estás dependiendo de que te den trabajo en un lugar o quizás en otro lugar. Estás aplicando en una fábrica, en otra empresa, y estás confiando en que te aprueben una de tus solicitudes en las cuales estás aplicando, pero te has despegado de la fidelidad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hablarte, te está hablando a través de mi vida. No te despegues de la fidelidad de Dios, porque Él prometió que no te desamparará, que Él prometió de que Él será fiel y siempre te sustentará. Es por eso que tú no debes de despegarte por las circunstancias que estás pasando. ¿Qué importa que ahorita en este momento tengas dolor? En este momento tú debes de aferrarte a la fidelidad de Dios, porque es tu salvación, porque es esencial. En medio del dolor es esencial la fidelidad de Dios.
Dice en Isaías, en el capítulo 50, en el versículo 9 y versículo 10, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. Amén. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se avergonzarán por ropa de vestir, serán comidos como polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíen en el nombre de Jehová y apóyense en su Dios. A través de Isaías, Dios una, otra y muchas veces nos dice: confíen en su Dios, apoyen y confíen en el nombre de Jehová Dios. Hay muchos todavía que debido a su religiosidad ni se atreven a decir: es que Jehová Dios, prefieren decir el Señor. ¿Sabe por qué? Porque tienen la complejidad y la ignorancia de que te van a confundir como un testigo de Jehová. ¿Sabes qué? El nombre de Jehová dice en Isaías 50, versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Yo soy su siervo y te digo con toda confianza: el que anda en tinieblas y carece de la luz, confíe en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová. No en los testigos de Jehová, en el nombre de Jehová. No en la religión que ha profanado el nombre de Jehová. Confía en tu Padre Celestial que se llama Jehová. En Él confía, en Él apóyate y vas a ver que la fidelidad de Dios te va a sacar adelante. Cuando Dios vea que tú te apoyas al 100% y dices: yo no tengo que comer, Padre, no tengo trabajo, no tengo para pagar la renta, no tengo salud, pero creo que tu santo nombre, eso, tu fidelidad, tú me vas a sacar adelante. Cuando tú hagas eso, la fidelidad de Dios respaldará todo lo demás y sobrenaturalmente te va a bendecir y vas a glorificar a Dios. Porque eso es lo que a mí me ha pasado. No he tenido nada, pero he sostenido mi fe en la fidelidad de Dios, porque Él lo ha dicho y Él ha sustentado mi vida, ha sustentado mi matrimonio, ha sustentado mi ministerio, ha sustentado en este momento de aflicción todo lo que yo soy, todo mi matrimonio, todo. La fidelidad de Dios es lo único que me sostiene y me da fuerzas cada mañana. Y me da nueva ilusión y esperanza cada mañana, porque Dios es fiel. Y tú necesitas, ¿cómo me gustaría decirte que lo que tú necesitas, esa explosión en tu corazón, que la palabra de Dios explote en tu vida para que transforme tu manera de ver las cosas? La fidelidad de Dios es esencial en la vida cristiana. No una religión, no una iglesia. La iglesia eres tú, mi hermano. La iglesia eres tú, mi hermana. Y solamente donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, allí está la cabeza más importante de una iglesia, que se llama Jesucristo. Tú necesitas creerle a Dios, que por amor a su nombre Él va a hacer grandes cosas sobrenaturales en tu vida y a través de tu vida. Dice el libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 7. Respondió Jesús y les dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Nunca Dios te va a dar una respuesta hasta que tú primero no le obedezcas. Entonces lo entenderás cumplidamente el tiempo. Pero tú, como yo, quizás cuando yo estaba en la ignorancia de la palabra, de la sana doctrina de Jesucristo, quería respuestas. Cuando esta palabra llegó a mí, el entendimiento, entendí que yo primero tengo que obedecer para poder después que yo pueda comprender por qué Dios lo decía. Dice en Isaías
en el capítulo 30, en el versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Confía en Él, confía en su nombre de Jehová Dios, porque por amor a su nombre, Él, su fidelidad, te beneficiará a ti. Solo por eso, si tú confías en el nombre de Jehová, por confiar en Él, tú serás beneficiado. Quiero leerte en una versión, en la Nueva Versión Internacional, Isaías 26, versículo 20 y 21, solo por tener una mejor comprensión de lo que está escrito. Puedes leerlo tú en la versión 60, pero yo quise plasmarlo y lo plasmé en la Nueva Versión Internacional. Anda, pueblo mío. Y eso es lo que está pasando ahorita en el COVID-19. Pero muchos no lo han entendido y andan como si nada, ni creen. Se burlan de muchas cosas y piensan que es el gobierno municipal o el gobierno federal. Esto no está involucrado en ningún gobierno. Abre tu entendimiento y oye la voz de Dios. Porque esto lo está diciendo Dios a través del profeta Isaías, que hace mucho más de 4,000 años que él lo dijo y se está cumpliendo hoy en el año 2020. Isaías 26, 20 y 21 dice: anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra las puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Estén alerta, que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada, ya no ocultará a los masacrados en ella. Eso dice, es palabra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Y si tú eres un hijo de Dios, solo entiende y guárdate, porque Dios lo está diciendo. Porque Dios lo está mandando. No pruebes y no tientes a Dios, porque pones en riesgo tu vida. Porque si tú tientas a Dios, Dios no va a estar cuidándote, porque tú estás tentando a Dios. Te estás exponiendo. Dios es nuestro protector y su fidelidad es nuestra garantía. Él ha diagnosticado fielmente el estado terrible que ha producido el pecado. Porque lo que leímos ahorita en Isaías 26, 20 y 21 es un pronóstico del que se está cumpliendo en este momento. Nos ha hecho conocer su odio hacia el pecado, hacia el mal, y está castigando al mundo. Nos ha prevenido fielmente, porque Él es un Dios y su nombre es fuego consumidor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, amén, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entendamos eso, mis hermanos, con mucha gratitud, porque nosotros no merecíamos que Dios nos haya escogido para ser participantes de la familia santa de Él. Y si tú eres parte de su familia, deberías ser agradecido y recibir con mucha gratitud el que Él te haya escogido. Y si viene alguna disciplina, aceptarla con toda reverencia, porque su reino es inconmovible. Y si es inconmovible, y si tú perteneces al reino de Él, también serás inconmovible. Solo entiende la palabra, analízala, escudriñala y estúdiala bien, porque en el versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. O sea, Dios no te va a mover de allí. Solo tú obedece y será inconmovible, porque lo que Dios le dio a Jesucristo, nadie lo arrebata de su mano. Solo obedece y tendrás esa garantía. Tengamos gratitud y sirvamos a Dios con gratitud.
No proclames las bendiciones si tú no estás en obediencia y no tienes gratitud a quien te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tienes que tener gratitud. La fidelidad de Jehová Dios cuando nos corrige, es muy importante que entendamos que si te está corrigiendo, esto es una señal de que tú perteneces a la santa familia de Él. Y esto es grande, muy grande, porque nadie aquí en la tierra te va a llamar a pertenecer a una familia decorosa. Al contrario, nadie va a tener misericordia de ti, pero Dios tuvo misericordia de ti. Y te trajo a pertenecer a la familia sagrada de Él. Te hizo coheredero y coheredera de las bendiciones de su Hijo Jesucristo. Él haciéndote hermano mayor, tú, Él de ti. Y Él compartiendo de sus bendiciones contigo, conmigo. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No debemos desfallecer en aflicción por pesada y larga que sea lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Si tú estás diciendo, es que esto ya se prolongó, y estás fastidiado, estás enojado, ya no quieres estar encerrado y comienzas a desesperarte, esa es una mala señal de la falta de confianza en la fidelidad de Dios. Tú debes de seguir obedeciendo, debes de seguir hasta cuando Dios te lo indique, debes de seguir allí. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Lo que leímos en Isaías 26, 20 y 21, ese es lo mandato de Dios. No lo está mandando el gobierno, lo está mandando Dios, y porque Dios lo dijo, por esa única razón tú debes de obedecer. Y deja de renegar y de murmurar. Solo obedece a Dios para que tú tengas la garantía de la fidelidad de Dios, que es esencial para tu salvación. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 11 dice, por la cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué? Porque entran en la desobediencia, porque hacen lo que quieren, porque juzgan las promesas de Dios como quieren entenderlas, no como están escritas. Si alguien las interpreta de una manera, así las entienden. Y si Dios está diciendo que por la cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros, ¿por qué crees que mucho pueblo de Dios está cayendo en el COVID-19? Por su desobediencia, porque tientan a Dios. Por eso es que están debilitados, enfermos, y muchos han muerto. Y seguirán muriendo porque se han apartado de la fidelidad de Dios y comienzan a confiar más en las cosas, diagnósticos médicos, que en la fidelidad de Dios. Confía. Sí, Dios, Él permitió que la ciencia avance y nosotros podemos ir a un médico, pero no debes de despegarte de la fidelidad de Dios, que puede usar ese medicamento, que puede usar ese médico, que puede usar ese anestesiólogo, que puede usar ese médico, cualquier cosa. Dios te va a permitir eso, pero la fidelidad de Dios está antes que todo eso. Tu alma debe de saber eso. Quiero hacer un ejemplo más acerca de la fidelidad de alguien que ilustra este principio muy importante, porque este ejemplo en la vida de Daniel es cómo reaccionar cuando uno está siendo disciplinado. Sí, cuando sientes ese azote sobre tu espalda, y entonces ¿qué vas a hacer? ¿Renegar? ¿Qué vas a hacer? Vayamos a ver el ejemplo de Daniel para que tú veas cómo debemos reaccionar cuando tú estás siendo disciplinado de Dios. Y fíjense este ejemplo. Es muy importante los ejemplos que Dios escogió para nuestra vida, porque seguramente tú estás sintiendo ese azote sobre tu espalda. ¿Y cómo estás reaccionando? De acuerdo a la palabra de Dios, así es la reacción. Dice en Daniel capítulo 9, versículo 7 al versículo 10. Tuya es, Señor, la justicia cuando tú estás siendo disciplinado. Y nuestra la confusión de rostro.
como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y toda Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los que has echado causa de su rebelión con la que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Aquí está. Esta es la oración que hizo Daniel. Una oración seria, humilde y devota, porque él se debía a Dios, en la cual él le da la gloria a Dios como un Dios temible, un Dios fiel. Y por eso nosotros tenemos que tener esta actitud. ¿Por qué? Porque Dios puso este ejemplo para tu vida, para mi vida. ¿Cómo debemos reaccionar? Si tú estás recibiendo una disciplina, es porque te lo mereces. Es porque me lo merezco. Yo no voy a juzgar a Dios de ninguna manera y no voy a levantar mi vista ante Él con un despotismo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo debo bajar con mucha humildad lo que hizo Daniel y decir, me lo merezco, Padre. Solo no lo entiendo, no sé qué hice. Sé que hice algo mal, desobedecí. Muéstrame para no volverlo a repetir. La humildad, lo que quiere Dios. Quiere que tú seas humilde. Porque si tú estás recibiendo el castigo, no levantes con esa ironía los ojos al cielo. Baja tu mirada. Extiende tus brazos y pídele perdón a Dios. Clama su misericordia, clama su fidelidad. Dile que ya no aguantas, pero Él quiere que tú reconozcas que el que está fallando eres tú. Él nunca falla. Él nunca falla. Él es fiel, 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 fiel siempre será. El que va a fallar eres tú y siempre yo. Dice en el Salmo 119, en el versículo 73 al versículo 75. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y los que te temen me verán y se alegrarán, porque tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Amén. Amén, amén, amén. Siempre que tú seas afligido es por su fidelidad y por tu propio bien. Te está haciendo un beneficio. En lugar de protestar, deberías decir gracias, Padre, por tu corrección. Gracias, como dice al último del versículo 75, tu fidelidad me afligiste, porque eres fiel. Y Dios no te va a dejar sin aflicción si tú lo mereces, porque Él es fiel. La pena y la aflicción son no solo compatibles con el amor de Jehová Dios. La pena que te trae la corrección es parte del amor de Dios, porque Él te ama. No veas de que Dios corrige porque te detesta o porque no te ama. Te corrige y te golpea, porque la misma mano que te golpea es la misma mano que te va a dar sanidad. Porque Dios te ama. Tienes que entender, Dios te ama porque Él es fiel. Y si Él te escogió a su reino es inconmovible. Él quiere que permanezcas en su reino inconmovible, pero está en ti, en tu obediencia, que tú permanezcas en ese reino. Él no te está echando fuera. Tú eres el que te sales de ese reino, buscando tus propios conceptos y tus propias ideas, quizás diciendo, esto no es para mí.
y te sales de la fidelidad de Dios y después le andas echando la culpa a Él cuando tú fuiste el que te saliste de sus estatutos. Y Él te corrigió y en lugar de aceptar la corrección, renegaste aún más. Y eso te sacó a una maldición más profunda todavía. En el Salmo 89, versículo 34 y versículo 35 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice Jehová Dios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Él no te va a mentir como no le mintió a David. Si Él te dice que te dará la salida, si tú confías en su fidelidad, Él es fiel. Él no puede mentir, Él no olvidará el pacto. Porque si su pacto es de que su reino es inconmovible y Él te trasladó y te sacó de las tinieblas a su luz admirable, que es su reino, es inconmovible. Su pacto es que te va a guardar allí. Solamente tú tienes que entenderlo. Si algo te está pasando es porque tú estás fallando, tú te estás saliendo de sus estatutos. No es Él. ¿Cómo le exiges a Dios que Él sea fiel cuando tú te has salido? Tú eres el infiel. Si algo te está pasando, eres tú el infiel. Dios no puede ser infiel porque es parte de su naturaleza. Dice en el libro de Oseas, en el capítulo 5, versículo 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozca su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán siempre. En su angustia siempre buscaremos a Dios. Normalmente la humanidad no buscará a Dios en ninguna parte, pero en su angustia siempre buscarán a Dios. Siempre buscarán a Dios. No haya un temblor porque el pueblo anda buscando a Dios. No haya una peste como la que está pasando y estamos buscando a Dios. Desafortunadamente, cuando pase esto, olvidaremos a ese Dios fiel. Pero Él seguirá siendo fiel y te seguirá buscando y te seguirá bendiciendo y te dará tu merecido porque Él te ama. No reniegues cuando recibas la disciplina, es porque Él te ama. Y Él quiere que vuelvas al primer amor. Él quiere que Él sea el primer lugar en tu vida. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él hará todas las cosas que Él ha prometido. Todo lo que Él ha prometido, Él lo hará. Dice en el libro de Isaías capítulo 48, versículo 9 hasta el versículo 11. Por amor a mi nombre diferiré mi ira. Para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado y no como la plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Bendito Dios, porque toda la gloria es para Él. Esta palabra, la gloria es para Él. Porque yo solamente soy el predicador, pero la gloria es para Él. Porque Él dice, mi honra no la daré, ni la va a compartir con nadie, ni conmigo, ni con nadie. Porque toda la honra, toda la gloria es de Él. El único que merece la gloria es Él. El único, el bueno es Él. Nosotros nos basta su gracia. Su fidelidad en su gracia es mucho más de lo que nosotros merecemos. La gracia de Él es suficiente y de verdad debería ser suficiente para ti. Y si tú estás pasando por alguna aflicción, con mucha humildad acepta lo que Dios está haciendo en tu vida porque te ama. En el Salmo 106, 8 dice, pero Él lo salvó por amor a su nombre, para hacer notorio su poder. Él va a hacer notorio su poder por amor a su nombre. Si tú proclamas su fidelidad en tu vida en medio de esta aflicción que estás pasando en este momento. Y no te creas que a ti nada más te está pasando, le está pasando al mundo entero.
Abre tu entendimiento y no le estés echando la culpa al municipio, al estado, al país. Esto es el mundo entero. Dios se ha levantado de su trono y está afligiendo esto. Él está metido en todo esto. Y a ti como pueblo suyo te está diciendo, guárdate. Ahorita guárdate y yo voy a atender porque está molesto con el mundo, porque lo han provocado. Pablo, a pesar de todas las cosas que él pasaba, él siempre confiaba y descansaba en la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 12 dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, nosotros también, porque es palabra de Dios, no debemos avergonzarnos, porque estamos seguros en quién hemos creído. Y esa fidelidad, estamos seguros de que Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros lo estamos entendiendo, que nosotros somos los pecadores. Cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación de temor, cuando miramos el mañana con un pesimismo, ¿para qué quiero el día de mañana? Si mira, todos los días son igual, ya no tengo esperanza. Cuando miramos todas esas cosas en aflicción, en un rechazo de muchas cosas que Dios nos está dando, porque tú estás viendo que se está desmoronando todo tu alrededor, entonces entras en un pesimismo. Y quizás ya no quieres más cosas de Dios, porque ya no encuentras ni crees la fidelidad de Dios. Fíjese lo que pasó en este ejemplo de una persona, y su nombre se llama Job. En Job 5, 17 al 19 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él vendará y hiere, a sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª te tocará el mal. Nosotros tenemos que confiar que esa mano santa de Dios que te está castigando es la mano santa que te va a curar. Tenemos que confiar en eso. Solo dale gracias a Dios cuando sientas la dura mano de Dios sobre tu espalda, sobre tu vida. Dale gracias a Dios y dile, gracias Señor porque me das la certeza de que tú me amas. Porque el castigo, la mano dura de Dios es parte de su amor. Y si tú estás sintiendo ese castigo, deberías tener una actitud de agradecimiento y decirle, Padre, gracias. Gracias porque el mundo me desprecia, pero tú me has elegido para ser tu hijo. Tú me has elegido para pertenecer a una familia que trasciende a la vida eterna. Una persona que es importante para un Dios todopoderoso. Y recibo este castigo con mucha humildad. Te doy gracias. Porque yo sé, porque la Escritura dice que el Todopoderoso, quien hace la llaga por el castigo que me estás dando porque me lo merezco, Él me va a vendar. Él, el mismo que me hirió, es el mismo que su mano santa me va a curar. Yo sé que en quién he creído. La comprensión de esta bendita verdad, hermano. Tú que estás pasando, que tienes un familiar enfermo y quizás ya se te ha muerto, otro familiar que se ha adelantado. De verdad, dale gracias a Dios, porque tú estás recibiendo esta palabra de esperanza, de la fidelidad de Dios. Confía en Él y Él te va a dar la salida a tiempo. La obediencia a su palabra, a la fidelidad de Dios, va a ser la gran diferencia. Yo quiero llevarte por último a una palabra y con esto concluir. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesucristo. Todos sus mandamientos están escritos en las Sagradas Escrituras. Obedece a todo lo que está escrito y entonces podremos decirle, yo te amo, Padre.
Yo te amo porque guardo tus mandamientos. Y con eso quiero terminar. Padre, yo sé que muchos de nosotros estamos en desobediencia. Yo sé, Padre, de que muchos mis hermanos se han retirado de tu palabra. Muchos han caído en la duda. Muchos han caído en la incertidumbre. Muchos han caído, Padre, en la desesperación. Muchos han caído, Padre, en la desolación. Y buscan otros recursos para ser sanos. Buscan incluso a hechiceros para que les hagan limpia. Cuando habían creído en ti, Padre, se han despegado de la fidelidad tuya. Muchos usan hasta un huevo para hacerse limpia, porque es tanta la presión sobre ellos que están en la desesperación y se justifican. Es que en la desesperación acudí a un brujo, en la desesperación acudí para que me hicieran una limpia, pero en la desesperación, ¿sabes qué? Si tú lo reconoces en este momento, en la desesperación, Dios te va a entender. Pídele perdón a Dios, su fidelidad, y gracias por amor a su nombre, Él te traerá nuevamente a su reino, que es inconmovible. Y en el nombre de Jesucristo te bendigo, y te bendigo en esa fidelidad de Dios, porque Dios es fiel y me permite a mí bendecirte aun cuando tú seas infiel. Y te bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendigo a tu familia infiel, porque Dios es fiel. A pesar de que nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Y te bendigo en el nombre de Jehová Dios. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y te bendigo con esta palabra que Dios me ha dado para bendecir tu vida, para que la fidelidad alcance tu vida y tú puedas tener la humildad de reconocerlo. Te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. Haz lo hermoso que tú sabes hacer, convenciendo a mis hermanos de esta palabra. Convéncelos de la fidelidad de nuestro Padre. Convéncelos, Padre, porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel, tú eres fiel. Tu amor es fiel. Tú, por amor a tu nombre, tú nos has dado la garantía de llegar a lo inconmovible de tu reino, que no será conmovido, y seremos llevados por este camino estrecho, camino angosto, que se ha estrechado nuestra vida, pero tenemos la garantía de un Padre que es fiel. Gracias, gracias, Señor Jesucristo, porque yo pude sentir tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque yo puedo sentir tu presencia. Gracias, Jehová Dios, porque tu fidelidad conmigo, tu siervo, un ministro de tu palabra, que ministra tu palabra en el cuerpo de Jesucristo. No ministro la palabra en cuatro paredes, porque tú no me llamaste a ser ministro de cuatro paredes, porque yo entiendo que donde quiera que están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, ahí hay una iglesia. Y doy gracias por tu fidelidad, porque tú te manifiestas en gloria en esas iglesias pequeñas donde han creído que Jesucristo está en medio de ellos. Te bendigo nuevamente, te bendigo esta palabra, y sé que en el tiempo, por la fidelidad de Dios, ha de dar abundante fruto, y Dios se va a gozar mucho contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén.